Buenas tardes, doctora. Muy bien. Me alegro. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy Doctora, vamos, yo sí, tengo una pregunta. Quería saber si no hay la posibilidad de que podamos cambiar la fecha del examen al día viernes 17 de septiembre. O sea, sería de ¿por, hoy en 15. por qué? No, y quería saber nomás si no hay la posibilidad, si 2 días más para estudiar. Nos queda mejor viernes también, doctora. ¿Cómo? Nos queda mejor viernes. Mira, y voy a ver porque eh, yo creo que el viernes no va a poder ser, ¿verdad? Yo personalmente no puedo viernes porque tengo clase de sexto curso, ¿verdad? Pero voy a hablar un poco con el doctor Zacarías. Cualquier cosa les voy a avisar. Dale, doctora, muchísimas gracias. Ok, Gracias, doctora. quedamos así entonces. Bueno, bueno. De todas maneras hay tiempo, ¿verdad? Porque no son muchos los temas y bueno, hay que ponerse un poco las pilas, eso sí, pero hay tiempo todavía. Bueno, eh, ¿qué tal se ve ahí? Se ve bien, doctora. Se ve bien, se escucha bien también. Sí, Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a empezar a hablar de otro tema. Este también es un tema que entra para la prueba, eh, que es la quimioterapia del paludismo, otra enfermedad parasitaria de gran importancia, tanto por su morbilidad como por su mortalidad. Existen muchas drogas para el tratamiento del paludismo, pero sigue siendo una enfermedad que causa un número importante de muertes a nivel mundial. Es una enfermedad difundida mundialmente y no se ha podido lograr su erradicación hasta el momento actual. La malaria o paludismo es causada por 4 tipos o especies de plasmodium, que son el Plasmodium falciparum, el Plasmodium ovale, el vivax y el malaria. El Plasmodium falciparum produce la forma más grave y también tiene la particularidad de que es el tipo de paludismo al cual existe más resistencia a los fármacos. En la región de las Américas lo que más se observa es el paludismo vivax. El paludismo falciparum es más grave, más agresivo, se ve sobre todo más en África. Y el paludismo o malaria es transmitido por una mosquita hembra del género Anopheles, aunque también puede transmitirse por transfusiones sanguíneas o inoculaciones involuntarias, como ocurren en las personas que comparten agujas, como son los pacientes drogadictos que usan drogas intravenosas y comparten agujas. Eh, Les decía que la enfermedad es transmitida fundamentalmente por un insecto que es un mosquito del género Anopheles, y es el mosquito hembra, porque el mosquito hembra es el que necesita sangre para cumplir el proceso de reproducción, no así el macho. Entonces, esta mosquita hembra es la transmisora de esta
enfermedad. La malaria o paludismo tiene un ciclo vital un poco complejo, un poco largo, que está representado en este esquema. Yo les puse en amarillo cuáles son los episodios más importantes del ciclo vital y en rojo cuáles son las drogas principales en cada etapa del ciclo vital. Este ciclo vital se inicia cuando una mosquita hembra del género Anopheles, parasitada, es la que transmite o pica a una persona sana, inoculándole los esporozoitos. Esta picadura a la persona, al hombre sano, produce la inoculación de esporozoitos y da lugar al inicio de la llamada fase asexual o esquizogonia, que se produce porque estos esporozoitos inoculados por la mosquita pasan a la circulación sistémica y llegan al parénquima hepático, produciendo la forma preeritrocítica o exoeritrocítica primaria. Entonces, estos esporozoitos se transforman en esquizontes tisulares y luego en merozoitos tisulares. Y allí estaríamos en presencia de la llamada fase tisular primaria, que corresponde al periodo de incubación y también corresponde a la formación, a la presencia de formas latentes, que son las responsables de las recaídas. Estos merozoitos tisulares pasan a la circulación e invaden los glóbulos rojos. Y aquí aparece la fase clínica primaria, o sea, aparece la fase de manifestaciones clínicas cuando se produce la invasión de los glóbulos rojos por los merozoitos, que dentro del glóbulo rojo se transforman en trofozoitos y luego en esquizontes hemáticos maduros. Estos esquizontes hemáticos maduros dan lugar a merozoitos eritrocíticos que producen la hemólisis del glóbulo rojo, y esta ruptura del glóbulo rojo libera a los merozoitos, coincidiendo con la aparición de las manifestaciones clínicas que son típicas del ataque palúdico o absceso palúdico agudo. Es cuando aparece la fiebre, muchas veces elevada, los sudores y los escalofríos. Por otra parte, estos merozoitos liberados van a ir a invadir nuevos glóbulos rojos y se van a diferenciar estos merozoitos en gametocitos femeninos y masculinos, que son las formas sexuadas, y que cuando se produce la picadura de otra mosquita, digamos, del género Anopheles, se inicia la fase sexual o esporogonia. Entonces podemos decir que la fase asexuada se produce en el ser humano y la fase sexuada en el mosquito o la mosquita hembra del género Anopheles. Entonces, estos gametocitos pasan al estómago de la mosquita y se fecundan a nivel del intestino de la mosquita, produciendo el huevo o cigote. Este huevo o cigote da posteriormente lugar a la formación del ooquiste, y este ooquiste va a romperse y a liberar esporozoitos que se van a ubicar
en las glándulas salivales de la mosquita, de tal manera que cuando esta mosquita parasitada vuelva a picar a otra persona sana, va a producir otra vez la inoculación de estos esporozoitos, reiniciando el ciclo de transmisión. Como les decía, yo les puse en rojo cuáles son las principales drogas que actúan en cada una de las etapas del ciclo vital. Y en primer lugar vemos arriba a la derecha que en las formas exoeritrocíticas o preeritrocíticas primarias actúan fundamentalmente la pirimetamina y la primatina. En cambio, estas drogas, pero en primer lugar la primatina como más importante y luego la pirimetamina, actúan sobre los esquizontes tisulares y en las formas latentes. Tenemos luego drogas que actúan sobre los esquizontes hemáticos maduros, como la cloroquina, la quinina, que ha sido una droga ya más dejada de lado, ha pasado a ser una droga alternativa, porque es una droga más tóxica y porque han surgido nuevos compuestos. Pero antiguamente, la droga utilizada en el tratamiento de la malaria o paludismo, la droga clásica de tratamiento era la quinina. Y en esta etapa sobre los esquizontes hemáticos maduros actúan entonces la cloroquina, la quinina, la pirimetamina y también la sulfonamida. Posteriormente, cuando se diferencian estos merozoitos y gametocitos, tenemos que a este nivel actúan la primatina, la cloroquina y la quinina, y luego la primatina actúa sobre los ooquistes que se van a romper y a liberar a los esporozoitos. Entonces, teniendo una noción más o menos de cómo es el ciclo vital de esta parasitosis, vamos a pasar a ver las principales formas clínicas. En primer lugar, vamos a referirnos al paludismo vivax. El Plasmodium vivax origina el cuadro denominado malaria terciana benigna, que es la forma más frecuente, en la que observamos a veces en nuestro país, también en regiones como Brasil, donde los ataques febriles son cada 48 horas como promedio. Tiene un bajo índice de mortalidad, pero se presenta generalmente con recaídas y es, como les decía, una forma más frecuente, pero es mucho más leve que el paludismo falciforme. Nosotros en nuestro país tenemos un servicio del Ministerio de Salud Pública, que es el CENEPA. El CENEPA es el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo y de otras enfermedades transmisibles, y se encarga entonces de proveer las drogas o los fármacos para el tratamiento del paludismo y luchar también en la eliminación de los reservorios, como lo hace también con otras enfermedades transmisibles como el dengue, por ejemplo. Bueno, la otra forma clínica es la producida por el Plasmodium falciparum, que produce el cuadro de malaria terciana maligna, donde los accesos son irregulares. El típico acceso hepático o ataque hepático es irregular, aparece cada 36 a 48 horas, a veces es con fiebre continua
y curso maligno, y se produce la invasión cerebral con shock y muerte del paciente. Es la forma más peligrosa del ser humano, pero por suerte no se observa en nuestro país, pero sí es más frecuente en otras regiones como África. El Plasmodium malariae produce la malaria cuartana, que es menos frecuente e importante, con ataques febriles cada 72 horas. Por último, tenemos el Plasmodium ovale, que produce la forma terciana muy benigna, es muy poco frecuente e importante, es más leve que el paludismo vivax y se cura también más fácilmente. Entonces, de esta manera, podemos ver las características o presentaciones clínicas de los diferentes tipos o diferentes especies de plasma. Vamos a referirnos ahora a las drogas que se emplean como drogas antipalúdicas o antimalarias. Y tenemos básicamente 4 grupos. El primer grupo constituido por las 4 aminoquinolinas, representado por la cloroquina, una droga que ya conocemos como droga aminicida, pero de la cual vamos a estudiar actualmente ahora las características como droga antipalúdica. En segundo lugar, tenemos el grupo de las diaminopirimidinas, una droga también conocida que es la pirimetamina, que ha sido utilizada y sigue siendo utilizada en la quimioterapia de la toxoplasmosis, especialmente de la toxoplasmosis adquirida. En tercer lugar, la quinina, como droga que conforma un grupo aparte. Y por último, dentro del grupo de las 8 aminoquinolinas, tenemos la primatina. Vamos a comenzar entonces hablando de estas drogas, fundamentalmente en cuanto a su acción farmacológica como drogas antipalúdicas. Y vamos a referirnos, teniendo en consideración el ciclo vital de esta parasitosis, vamos a referirnos en primer lugar a los esquizonticidas tisulares primarios. Estos fármacos están siendo empleados para la profilaxia causal, es decir, las drogas de este grupo actúan sobre las formas tisulares primarias en el hígado o exoeritrocíticas primarias, impidiendo la invasión de los glóbulos rojos y la transmisión de la enfermedad. Tenemos 2 drogas. En primer lugar, la pirimetamina, por eso se las puse subrayada para que vean que si bien ambas drogas son útiles, ¿verdad? Y tienen este tipo de acción, en este caso la pirimetamina resulta de mayor importancia. Entonces, como esquizonticidas tisulares primarios, tenemos la pirimetamina y también la primatina. En segundo lugar, tenemos los esquizonticidas tisulares secundarios, que se emplean para prevenir las recaídas, que actúan sobre las formas latentes de Plasmodium vivax y ovale en el hígado. Y aquí también hacemos referencia a ambas drogas, pero en distinto orden. Aquí sería primero más importante la primatina, seguida luego de la pirimetamina
en cuanto a la acción como esquizonticida tisular secundaria. Pasamos ahora a hablar de los esquizonticidas sanguíneos, que son empleados para lograr la curación clínica o supresor. ¿Qué significa esta acción esquizonticida sanguínea o que tengan una acción supresora? Que actúan sobre las formas asexuales o esquizontes de la fase eritrocítica para impedir la esquizogonia eritrocítica, o sea, para impedir la fase sexuada en el mosquito y producir la curación clínica y supresora, o sea, la completa eliminación de los parásitos. Tenemos en este grupo 3 fármacos: la cloroquina, droga ya estudiada como amebicida, la quinina y la pirimetamina, siendo también útiles en este sentido la sulfonamida y la sulfona. Dentro de los mecanismos de acción tenemos también el grupo de los gametocidas o gametocitocidas, que actúan sobre las formas sexuadas o gametocitos, impidiendo la infección del mosquito y la transmisión de la enfermedad. Y acá tenemos 3 drogas: la primatina, especialmente contra el Plasmodium falciparum, la cloroquina, útil en el paludismo vivax y malaria, y la quinina, también muy útil en el paludismo vivax y malaria. Y por último, las drogas esporonticidas. Actúan inhibiendo la formación de ooquistes y de esporozoitos en los mosquitos infectados, suprimiendo de esta forma la infecciosidad del vector y la transmisión de la enfermedad. Y en este grupo tenemos la primatina. Vamos a empezar a hablar de las drogas antipalúdicas, refiriéndonos en primer lugar a la cloroquina, que, como ya dijimos, pertenece al grupo de las 4 aminoquinonas. La cloroquina, como ustedes saben, es una droga amebicida y también una droga antipalúdica. Desde el punto de vista de su estructura química, es una 4-aminoquinolina que tiene una acción antipalúdica importante porque es muy efectiva en las formas eritrocíticas asexuadas de paludismo vivax y falciparum. Se considera que la cloroquina, además de ser menos tóxica, es superior a la quinina en el paludismo vivax. Actúa sobre los gametocitos, también en el paludismo vivax, y produce la curación casi total en el paludismo falciparum. Pero si bien no previene la recidiva en el paludismo vivax, es capaz de prolongar el intervalo de aparición de recidiva en este tipo de paludismo, o sea, en el paludismo vivax,
no es capaz de prevenir la aparición de recidivas, puede prolongar el intervalo de aparición entre estas recidivas. Se ha observado que en el acceso palúdico agudo, la administración de cloroquina controla rápidamente la parasitemia y también controla rápidamente los signos clínicos, de tal manera que el paciente va a volverse apirético luego de 24 a 48 horas de haber comenzado el tratamiento con cloroquina, y la negativización de los croquis se observa a partir de las 48 a 72. La cloroquina actúa sobre todas las especies de Plasmodium, siendo también el prototipo de los esquizonticidas sanguíneos, y es detección en el ataque clínico. Tiene la gran ventaja de ser una droga en general bien tolerada y resulta superior a la quinina porque es un fármaco más potente y menos tóxico. Pero, como siempre, existen limitaciones en su uso para casos particulares. En primer lugar, se ha observado que en los últimos años se ha dado un aumento en el número de cepas resistentes, especialmente de Plasmodium falciparum. Y otra particularidad de la cloroquina es que no ataca las formas exoeritrocíticas de Plasmodium vivax y oval, por lo cual entonces no previene las recidivas o las recaídas y debe agregarse otra droga antipalúdica como es la primatina para lograr la curación radical, es decir, la completa curación y eliminación de los parásitos. Decíamos por otra parte que la cloroquina actúa como un amenicida extraintestinal, es decir, actúa como un amenicida sistémico y además se ha comprobado una acción antiinflamatoria cuando se administra a mayores dosis, que pueden incluso llegar a dar efectos adversos importantes. La utilización de la cloroquina como antiinflamatorio se ha observado sobre todo en los reumatismos inflamatorios crónicos, como es la artritis reumatoidea, donde se utiliza fundamentalmente un derivado que es la hidroxicloroquina. Vamos a hablar ahora del mecanismo de acción esquizonticida. Y vamos a ver que la cloroquina puede actuar por diferentes mecanismos de acción. En primer lugar, la cloroquina ingresa a los glóbulos rojos. Dentro del glóbulo rojo interfiere con una enzima que es esencial del parásito y podemos observar que los parásitos en sus vacuolas digestivas digieren la hemoglobina de los glóbulos rojos para obtener de allí aminoácidos y hierro. Y estas reacciones producen la liberación de radicales libres y del grupo M o hemo que pueden ser tóxicos o resultar tóxicos para el parásito.
Entonces, la cloroquina se concentra en estas vacuolas digestivas del Plasmodium, uniéndose al grupo M liberado y originando complejos cloroquina-grupo M que son muy tóxicos y que destruyen los parásitos porque producen un daño oxidativo de la membrana del parásito. Otro mecanismo de acción es que la cloroquina produce una alcalinización de la vacuola digestiva con incapacidad del parásito para realizar la digestión de la hemoglobina. Y por último, también la cloroquina es capaz de fijarse al DNA del Plasmodium, produciendo la inhibición de la enzima DNA y RNA polimerasa, lo cual tiene como consecuencia una disminución de la síntesis de ácido desoxirribonucleico en el parásito al alterar la estructura de este ácido nucleico. Vamos a referirnos ahora a la resistencia de los plasmodios a la acción de la cloroquina. Y podemos decir que actualmente se hace compleja la erradicación del paludismo porque se observa una creciente extensión, especialmente del paludismo falciparum resistente a la cloroquina. La resistencia a la cloroquina se ha relacionado con cambios genéticos que reducen las concentraciones de la droga en la vacuola digestiva del parásito. Pero esta resistencia no siempre es absoluta, puede ser parcial y requerir dosis mayores de este fármaco. En cuanto a la farmacocinética, la cloroquina es un fármaco que se absorbe rápidamente a nivel gastrointestinal, la absorción es casi completa y puede aumentar administrada con los alimentos. Alrededor de un 55% de la dosis administrada se liga a las proteínas plasmáticas, especialmente a la fracción albúmina, con fijación intensa a los tejidos. Y luego de la administración diaria de cloroquina durante 2 semanas, la vida media es de 6 a 7 días durante las siguientes 4 semanas, porque la droga se fija en forma importante a los tejidos y sufre una excreción muy lenta. De ahí entonces la prolongada vida media que tiene este fármaco. Una pequeña concentración de esta droga aparece en la materia fetal, la excreción urinaria también es muy lenta, se estima que alrededor del 50% de la dosis administrada se excreta como droga no metabolizada y que la alcalinización de la orina favorece la eliminación de este fármaco. Decíamos que esta droga sufre una importante e intensa fijación en los tejidos. De esta manera, la cloroquina se deposita fundamentalmente en el hígado, en el vaso, el riñón y el pulmón, y también en los leucocitos,
en concentraciones que son entre 200 a 700 veces mayores que en el plasma. Existe también otro depósito a nivel cerebral y en la médula espinal que se estima que es de 10 a 30 veces mayor que en el plasma. En el organismo, la cloroquina se metaboliza en dos metabolitos que son la desetilcloroquina y la bisdesetilcloroquina. Vamos a referirnos ahora a las reacciones adversas o fenómenos tóxicos. En primer lugar, tenemos que tener presente que cuando administramos cloroquina en el tratamiento del acceso palínico agudo, se pueden observar trastornos gastrointestinales, pruritos, cefalea, trastornos visuales que generalmente son reversibles. Pero también en los tratamientos crónicos podemos observar efectos indeseables. Y dentro de estos efectos indeseables se citan la decoloración de las mucosas y las erupciones cutáneas. Cuando administramos mayores dosis durante tiempo prolongado, la cloroquina puede llegar a producir cuadros de diplopía, visión borrosa, disminución de la onda T del trazado electrocardiográfico, que generalmente es reversible. Y también se ha observado con la administración prolongada de cloroquina la aparición de una retinopatía irreversible por un posible depósito de la droga a este nivel cuando las dosis que se emplean son muy elevadas. Los trastornos neuropsiquiátricos son muy poco frecuentes y no existen datos importantes sobre la teratogenicidad. Y vamos a referirnos ahora a las contraindicaciones. En primer lugar, las hepatopatías previas, las enfermedades gastrointestinales, las enfermedades neurológicas como son las epilepsias o la miastenia grave, o las enfermedades hematopoyéticas. La cloroquina está contraindicada también en los pacientes con psoriasis. Se sabe que puede producir una depresión de la médula ósea y también está contraindicada su asociación o su administración en pacientes que reciben sales de oro o enilbutazona para el tratamiento de enfermedades reumáticas. Las sales de oro o la fenilbutazona, que es un antiinflamatorio no esteroideo, administrado al mismo tiempo que la cloroquina, puede llegar a producir cuadros de dermatitis. Y por otra parte, se recomienda realizar un control oftalmológico
de rutina a los pacientes que realizan tratamientos prolongados con cloroquina, porque en estos pacientes pueden aparecer manifestaciones de retinopatía irreversible. También hay que tener en consideración el ajuste de la dosis cuando estamos frente a pacientes portadores de insuficiencia renal. Bueno, en el embarazo, en general, a pesar de que no existen muchos datos sobre la cloroquina, lo que se emplea es un derivado que es la hidroxicloroquina, que puede ser entonces utilizada durante el embarazo. Muy bien. Y vamos a hablar ahora de las indicaciones terapéuticas o usos terapéuticos de la cloroquina, fundamentalmente en el tratamiento del paludismo. En primer lugar, en el paludismo vivax, la cloroquina no tiene valor profiláctico. En el paludismo falciparum es efectiva en los accesos agudos, produciendo la curación de la enfermedad y constituye la droga de primera elección. En el paludismo vivax puede emplearse en los accesos agudos y también como un agente supresor, haciendo que las recidivas sean menos frecuentes cuando se administra en forma prolongada. Como dijimos, si bien no evitan la aparición de recidiva, puede prolongar el intervalo entre la aparición de esta recidiva. También es importante recordar que la cloroquina, que existen cepas resistentes a la cloroquina y que es una droga de primera elección y que comparada con la quinina es una droga preferida porque es una droga mucho menos tóxica. Muy bien. En cuanto a las preparaciones, o a los preparados, las vías y las dosis, debemos decir que tenemos dos tipos de preparados para la cloroquina. Uno que es el preparado para uso por vía oral, que es el fosfato de cloroquina, y el otro que es para uso parenteral, que es el clorhidrato de cloroquina. El fosfato de cloroquina se usa en concentraciones de 500 miligramos por vía oral, en los niños a razón de 5 miligramos por kilogramo de peso corporal por día. Y el clorhidrato de cloroquina, como les decía, para uso parenteral, se emplea por vía intramuscular para los casos graves, no para cualquier tipo de paciente.
Pasamos a hablar ahora de otra de las drogas antipalúdicas, que es la pirimetamina. La pirimetamina, que es una droga que ya conocemos, porque hablamos de ella en la quimioterapia de la toxoplasmosis. La pirimetamina es una droga efectiva en la toxoplasmosis, especialmente en la toxoplasmosis adquirida. Y tiene la particularidad, la pirimetamina, de que inhibe en forma selectiva a una enzima que es la dihidrofolato reductasa. Al inhibir esta enzima, la droga impide la síntesis de ácido tetrahidrofólico en el parásito. Por lo tanto, esta droga actúa como un antimetabolito del ácido fólico y su mecanismo de acción, o sea, el mecanismo de acción de la pirimetamina es similar a otro fármaco que es el trimethoprim, que se suele emplear asociado con una sulfonamida, como es el sulfamethoxazol. Pero es con respecto al mecanismo de acción. Realmente lo que usamos como droga antipalúdica es la pirimetamina. Esta diaminopirimidina tiene una mayor selectividad de acción como droga que inhibe al dihidrofolato reductasa de los plasmódios. En cambio, el trimethoprim sobre todo inhibe a la dihidrofolato reductasa de las bacterias. Por eso la pirimetamina se emplea como droga antipalúdica. Pero ambas drogas tienen la particularidad de que tienen una muy escasa afinidad sobre la dihidrofolato reductasa de las células humanas, de tal manera que si bien es un fármaco que actúa como un antimetabolito del ácido fólico, a las dosis usuales, los efectos en el ser humano capaz de actuar como antimetabolito del ácido fólico y producir anemia megaloblástica es mucho menos efectivo. Como ya dijimos, es una droga sintética que se emplea en la profilaxis y en la supresión de cepas de plasmodio sensible, pero se produce con facilidad resistencia a los inhibidores de la dihidrofolato reductasa. También la pirimetamina se utiliza combinada con la sulfonamida en la quimioterapia del paludismo, especialmente en la supresión y en la profilaxis del paludismo falciparum resistente a la cloroquina, porque la pirimetamina tiene la particularidad de establecer un sinergismo de potenciación con la sulfonamida, de tal manera que ese sinergismo de potenciación es válido para potenciar el efecto de esta droga como droga antipalúdica. Si bien este sinergismo de potenciación también se emplea en el tratamiento de la toxoplasmosis
Y como ya dijimos, cuando hablamos de toxoplasmosis, fundamentalmente en el tratamiento de la toxoplasmosis adquirida. La pirimetamina posee también una acción supresiva. En el paludismo vivax y en el paludismo falciparum actúa como herbicida sanguíneo, produciendo la profilaxis clínica y la curación en los ataques agudos, es decir, la desaparición de los síntomas y también de los parásitos. En los ataques agudos por organismos resistentes a la cloroquina, generalmente en los casos entonces de paludismo cloroquina resistente, se puede asociar la pirimetamina con sulfamida o sulfonamida, como la sulfadiazina sódica, y también con quinina. En cuanto a la acción gametocida y esporonticida, se observa especialmente en el paludismo vivax y falciparum. Decíamos que esta droga, la pirimetamina, tiene una acción sinérgica y especialmente un sinergismo de potenciación con la sulfonamida, de tal manera que este sinergismo de potenciación se emplea como esquizonticida sanguíneo también en el paludismo vivax y falciparum. Otra de las acciones de la pirimetamina es en el paludismo falciparum, donde actúa como un esquizonticida tisular primario, es decir, destruyendo las formas exoeritrocíticas primarias en el hígado. Y en el paludismo vivax, si bien produce una protección, esta es generalmente incompleta. En cuanto a la resistencia de los plasmodios a la pirimetamina, se ha visto resistencia en el paludismo vivax y en el falciparum, pero se ha observado que este sinergismo de potenciación entre la pirimetamina y la sulfonamida resulta ser activo en las formas resistentes. En cuanto al mecanismo de acción, entonces podemos resumir que la pirimetamina produce la inhibición de la división nuclear del parásito porque origina una interferencia en el metabolismo de los folatos, actuando como un antimetabolito del ácido fólico, pues inhibe a la dihidrofolato reductasa y también produce la inhibición de la síntesis de ácido desoxirribonucleico, impidiendo entonces la multiplicación del parásito. También se le atribuye a la pirimetamina otros efectos. Se ha observado que a nivel del sistema nervioso central puede originar la aparición de cuadros convulsivos, especialmente en los niños, y que a nivel sanguíneo puede ser, es una droga útil en el tratamiento de la toxoplasmosis en forma prolongada, especialmente de la toxoplasmosis adquirida y más aún cuando se asocia con sulfonamida. Desde el punto de vista farmacocinético, la pirimetamina
tiene un buen nivel de absorción cuando se administra por vía oral, en forma lenta, es esta absorción. Tiene una vida media prolongada también de alrededor de 4 días y también se acumula en el organismo, fundamentalmente a nivel de riñón, pulmón, hígado y vaso. Por otra parte, es una droga que pasa a la leche materna, que las concentraciones supresivas pueden durar hasta 2 semanas y que se metaboliza parcialmente en el organismo, excretándose lentamente por vía renal y por la leche materna. En cuanto a las reacciones adversas que puede originar la pirimetamina, se considera que en general es una droga poco tóxica, a pesar de que igual puede producir reacciones adversas leves en los tratamientos de corta duración y reacciones adversas un poco más severas cuando se emplea en forma prolongada, como es el tratamiento de la toxoplasmosis, donde podemos observar trastornos gastrointestinales con cuadros de náuseas, vómitos y diarrea, a nivel del sistema nervioso central con visiones, sobre todo en niños. Las dosis usuales pueden originar erupciones cutáneas y depresión de la hematopoiesis, y las dosis elevadas, anemia megaloblástica generalmente reversible al suspender el tratamiento al actuar como un antimetabolito del ácido fólico. En cuanto a las vías y a las dosis, en el acceso palúdico agudo se emplea sulfadiazina sódica en dosis de 500 miligramos 4 veces al día por 5 días, más pirimetamina 25 miligramos 2 veces al día por 3 días. En los niños se calcula de acuerdo al peso corporal a razón de 1 miligramo por kilogramo por día. Y en cuanto a las indicaciones terapéuticas, la pirimetamina se administra, por tanto, frecuentemente asociada con la sulfonamida en el tratamiento de los abscesos palúdicos agudos producidos por Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina. Y como agente supresivo, también en infecciones por Plasmodium falciparum cloroquina resistente, y como ya dijimos, generalmente no se emplea como droga única, sino asociada con las sulfonamidas por el desarrollo de resistencia. También se puede utilizar como agente próximo. Bueno, y con esto terminamos por hoy la primera parte de PALID. Para el registro de la asistencia, deben poner quimioterapia del paludismo primera parte. ¿No hay preguntas, chicos? No de mi De parte, mi doctora. parte. Bueno, entonces vayan estudiando. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.